¿Y recuerdas la miniserie que estamos viendo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? Somos uno. Y hace 8 días veíamos un tema que se llamó, ¿cómo? Lo básico. ¿Lo básico para qué? Muchas gracias. ¿Lo básico para qué? Pues para poder ser uno, ¿verdad? Como iglesia. Hablamos de lo importante que es el alcanzar la unidad. Que si queremos que el mundo crea en Jesús, si queremos que el mundo corra a la iglesia y encuentre esperanza, necesitamos ser uno. Necesitamos la unidad. Y hablamos de 3 cosas. El kit básico de Dios para la unidad estaba formado por 3 cosas, ¿recuerdas? El primero era la identidad. El dejar de lado cualquier otra cosa nos une lo más importante, que es que somos hijos de Dios. Todo lo demás es irrelevante comparado con eso. Después hablábamos de la misericordia entrañable y hablábamos de las relaciones cercanas y relaciones entrañables entre nosotros. Y hablamos que el camino que Dios ha provisto en manantiales para llegar a eso eran los grupos. Conexión. Ay, Dios mío santo. Y luego hablamos al final de la paciencia. Y hablábamos de un rompecabezas, ¿verdad? Que para armar un rompecabezas necesitábamos paciencia. Y que cuando nosotros lográbamos ensamblar ese rompecabezas, transmitía un mensaje, ¿no? La imagen que viene impresa en el rompecabezas. Y que para eso necesitábamos soportarnos. Y hablamos un montón de cosas que por lo que veo ya se les olvidaron. Pero no se preocupen, el martes o mañana se sube ese mensaje a YouTube. Así es que ahí lo vuelven a escuchar de tarea, por favor. Y vamos a continuar. El tema de hoy se llama Cuando lo básico falla. ¿Okay? Hace 8 días vimos lo básico para la unidad. Y ya vimos estas 3. Hasta la paciencia. Pero, ¿qué pasa cuando lo básico falla? ¿Sabes? Hace 8 días Dios nos decía que te vio feo, soporta. Que habló mal de ti, decíamos que te ofendas. Que sigue hablando mal de mí, confronta, arréglense y perdónense. ¿Verdad? Que no me salúdalo tú. ¿No? O sea, de eso estamos hablando hace 8 días. Que está muy feo, pues sopórtalo, Dios así lo hizo, ¿no? Ahora, quizás en este proceso de soportarlo, de repente el hermanito o la hermanita se pasa y te lastima, ¿no? Se pasa de la raya, como decimos, tu paciencia se agotó, no pudiste soportarlo. Entonces, ¿qué hacer cuando lo básico falla? La respuesta sigue en Colosenses 3, que es lo que estábamos leyendo hace 8 días. Colosenses 3:13 nos dice cuál es la respuesta cuando lo básico falla. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Me encanta, porque dice, si alguno ahí por chiripa tiene algo contra otro, o sea, no debería ser lo común, ¿te das cuenta? Dice, pues ahí de que se les resbaló, se les salió de control, lo básico falló. ¿Qué hay que hacer? Perdónense unos a otros. ¿Sí están acá? No, como que están medio dormidos, ¿verdad? Si alguno tuviere queja, perdónelo. Así como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Me encanta cómo lo maneja Pablo. Pues dice, si alguno, o sea, si dentro del kit básico alguien se le barrió y ya te ofendiste, bueno, perdona, no pasa nada. Dile al lado, si lo básico falla, no pasa nada. Todavía tenemos una herramienta, es el perdón. Es el perdón. Hablábamos hace 8 días que la ofensa es una decisión. Yo decido ofenderme o decido no ofenderme. Esto me encanta. Porque si agarra a mi esposa y me ofende, me dice algo acá mala onda, yo decido qué hago con eso. Yo decido si agarro esa lanza y me la clavo, ¿verdad? O si simplemente me hago a un lado y la dejo pasar. No me ofendo. Escojo no ofenderme. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera nos pasa por la cabeza esa posibilidad. Alguien nos tira un flechazo, nos tiran una mala onda y a lo mejor la mala onda no venía directa, venía chueca, pero hasta nos ponemos, ¿verdad? O sea, por eso de ahí viene la frase de te quedó el saco, ponte, ¿verdad? Ni era para ti a lo mejor, pero tú corriste a ponerte, ¿verdad? No
escoge no ofenderte. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Que te resbale, es otra manera de verlo. Úntate de teflón espiritual y no dejes que las ofensas lleguen a ti. Que lleguen y se resbalen. Y si eso pasa, ni siquiera vas a tener que perdonar, ¿verdad? Pero perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Nunca va a nacer de tu corazón de forma natural el perdón. ¿Qué es perdonar? Según la definición que damos en Alfa, perdonar es decidir no guardar ningún mal sentimiento en mi corazón hacia alguien que me ofendió. Eso es perdonar. Y me encanta la definición porque es decidir no guardar rencor. Decidir. Es algo que está en mi voluntad. El problema es que nosotros, para perdonar, queremos sentir bonito. O sea, queremos que nazca de mi corazón como una bella flor el perdón y entregarlo. Pero eso no va a pasar. ¿Sabes qué es lo que nuestro corazón genera cuando hay ofensas? ¿Sabes qué es lo que nuestro corazón produce? No produce perdón, produce deseos de venganza, produce ira, produce coraje, produce enojo, pleitos. Eso es lo que nuestro corazón produce. Ah, me la hizo, me la paga, claro. Ojo por ojo, diente por diente, y el mundo acabará ciego y todos chimuelos. Pues imagínate que así fuera, ¿no? Pero no, en el reino no funciona así. En el reino es lo natural, es deseos de venganza. Lo que el reino me exige es perdón. Perdón, dice Jesús, no importa las veces que te ofendan, tú tienes que perdonar siempre. 7 veces 7 significa siempre, las veces que sea necesario, las veces que te ofendan esa misma cantidad de veces debes perdonar. Entonces cuando lo básico falla, no tenemos que tirarnos al drama y decir, ya la unidad se rompió, la unidad se acabó, oh pobre unidad. No, tenemos un as bajo la manga, que es el perdón. Ahora, perdonar, como muchos lo piensan, dicen, perdonar es olvidar, y eso suena bien bonito. Para una canción suena padre, perdonar es olvidar. Pero la verdad es que las ofensas que yo he perdonado, todavía me acuerdo. Y yo estoy seguro que las ofensas que tú has perdonado, también te acuerdas. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué dicen que perdonar es olvidar? Te lo voy a poner así. Yo aquí en mi mano izquierda tengo una de las pocas cicatrices que tengo. Si tú comparas mi cuerpo con el de mi hermano en cuanto a cicatrices, o sea, él parece que le pagan por hacerse cicatrices, ¿verdad? Yo tengo pocas y entre esas está una pequeñitita aquí que tengo en mi mano. Yo esta herida me acuerdo claritito cómo me la hice. Estaba tratando de una pistolita que me regalaron mis papás de esas de juguete. Usted ve que por seguridad les pusieron un taponcito naranja. Y a mí no me gustaba ese tapón, se veía ridículo. Yo me quería sentir acá, de veras, ¿no? Y pues, el taponcito naranja le quitaba la emoción a la pistolita. Entonces me acuerdo que fui a la cocina, pero el tapón estaba pegado así, como yo no sé qué le pusieron. Entonces saqué un cuchillo, el más filoso que había, era uno delgadito así. Entonces tenía yo la pistola y tenía el cuchillo tratando de romper y zafar el taponcito. Entonces de repente pues el taponcito cedió, pero la fuerza de mi mano se fue de filo. Entonces el cuchillo se enterró como 3 centímetros aquí así, pero era delgadito el cuchillo, no era un cuchillo grueso, era delgadito. Entonces se clavó como 3 centímetros aquí y como por no sé cuántos segundos me quedé así o sea, viendo todo lo que había entrado, ¿no? Y pues ya la reacción fue así de ¡ah! No, entonces lo saqué y empezó a sangrar, pero una sangre de esa oscura. No la sangre rojita bonita, no, de esa sangre que dices, caray, con razón soy moreno, ¿verdad? ¿No? Bien oscura. Entonces ya nomás agarré un trapo ahí de la cocina y me tapé hasta que llegara mi mamá. Yo dije, me voy a desangrar aquí, me voy a morir. No, y ya después llegó mi mamá, ya había dejado de sangrar, ya estaba cicatrizando, ¿verdad? El día de hoy yo tengo una cicatriz aquí pequeña y me acuerdo exactamente de lo que me pasó. Recuerdo los 3 centímetros, recuerdo la sangre, pero ya no me duele. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin que me duela.
¿Cuántas mujeres hay aquí que recuerdan que su esposo les fue infiel y todavía les duele? ¿Por qué? Porque no han perdonado, porque no han dejado que cicatrice. Ahora el problema es que si yo, en vez de taparle y de que me la curaran y dejar que cerrara, si yo en vez de eso le hubiera estado rascando, o sea, imagínense el dolor de la herida y luego yo tocándole. Ay, es que ese cuchillo mala onda. Ay, imagínense cómo se hubiera quedado eso. Si yo le hubiera estado toque y raspe, ¿verdad? ¿Cómo hubiera quedado eso? Se hubiera podrido, se hubiera infectado, ¿verdad? Hasta sin mano estaría yo el día de hoy, yo creo. Muchos de nosotros, en vez de perdonar, que es dejar que esa herida sane, en vez de perdonar le estamos rascando. Y es que tú me dijiste, y es que me hiciste, y nada más estamos recordando y doliéndonos, y esa herida, en vez de cerrar, se va haciendo más y más grande. Y no solo eso, sino que se va infectando espiritualmente, se va pudriendo. Y entonces la Biblia dice que si tú no perdonas, eso se puede convertir en una raíz de amargura, dice. ¿Conoces a alguien amargado? Y si no, a lo mejor eres tú el amargado. La gente que está amargada, si tú rastreas en su vida, hasta vas a encontrar en un momento que no perdonó algo que le hicieron. Te lo puedo firmar y garantizar. Una persona amargada, si tú revisas su vida, en algún punto vas a encontrar que hubo una ofensa que no pudo perdonar. Y esa herida se fue haciendo grande y le fue carcomiendo el alma y le fue envenenando el alma hasta que es una persona amargada que no disfruta la vida, que no disfruta las bendiciones que Dios tiene para ella o para él. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué llegar a esos extremos? Si es tan fácil perdonar, cuando entiendes cómo el perdón funciona, perdonar no es tan difícil. ¿Por qué? Porque implica mi voluntad. Yo decido si lo perdono o no lo perdono. Tú ahorita a lo mejor estás trabado en una situación de estas. Y durante años quizá, o llevas meses trabado con esa situación y no puedes perdonar porque tú estás esperando que ese perdón nazca de tu corazón. Pero déjame decirte, jamás van a ser así. Tú tienes que decidirte a perdonar. Tienes que decidirte a dejar de rascarle a la herida. Deja que la herida sane. Y yo te aseguro que en unos años no se te va a olvidar, pero vas a recordar y ya no te va a doler. Y vas a recordar y vas a crecer, porque de esa experiencia vas a tomar algo bueno. Y entonces, en vez de estar amargado, vas a ser una persona feliz que ahora sabe más que antes que lo hubieran ofendido, ¿no? Entonces yo te invito, hermano, perdona. Estamos hablando de la iglesia, de la unidad, ¿no? Si lo básico falló y te ofendieron, no pasa nada. Tenemos todavía un elemento, el perdón. Perdónalo, no pasa nada. Si alguien tiene queja contra otro, dice Pablo, perdónelo, ¿no? Y no solo eso, sino que nos pone el ejemplo de la manera como Jesús te perdonó, así tú debes perdonarlo. O sea, ya nos acorrala, ¿verdad? Y hemos leído en la Biblia las parábolas de respecto al perdón, ¿no? De cómo Dios al final de cuentas nos dice, si tú quieres que yo te perdone, tú tienes que estar perdonando también las ofensas. El Padre nuestro lo dice, ¿verdad? Y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Es tan claro el perdón. Y es que es algo que pasa muy, muy seguido, ¿sabes? Nos olvidamos de dónde venimos. Nos acostumbramos a la vida que tenemos ahora en Cristo y se nos olvida que antes nosotros también teníamos nuestros detalles. O sea, viene la gente ahora y nos ofende y se nos olvida que nosotros en algún momento podíamos quizás estar en la misma situación, ¿no? Y se nos olvida que a nosotros Dios nos rescató y que si estamos donde estamos es porque Él nos ha ido transformando. No llegamos aquí en automático. Ha sido un proceso que Dios nos ha ido transformando. Y se nos olvida que también a veces nosotros tenemos nuestra jetota. El hermano se levantó quizá de malas, dale chance. Se levantó, dicen, con el pie izquierdo, ¿verdad? Dale chance, no pasa nada. Viene estresado, viene de malas. A mí me encanta platicar con los hermanos que reciben los carros, con los porteros, porque
Si a alguien les hacen feos en esta iglesia es a ellos. Si alguien tiene que aguantar jetas, si alguien tiene que aguantar malos modos, si alguien tiene que aguantar prepotencia y rollos así, son ellos que reciben los carros. Y me encanta porque a veces les quiere ganar, a veces ay, ya se empiezan ahí como a... Pero Dios los ha templado un buen, ¿no? Ahora usted los ve y son pura gente grande. O sea, los pusimos, no vamos a poner chaves. ¿Por qué? Porque ha pasado que mientras nosotros estamos aquí, de repente quieren abrir un carro o algo y ellos están ahí. Y les ha tocado varias veces acercarse y salen corriendo los chamacos, ¿verdad? Entonces necesitamos gente que imponga, ¿verdad? Pero aunque usted los vea así grandotes y a lo mejor mal encarados, porque es su chamba de asustar a los que quieran hacer algo malo, ¿verdad? O sea, cumplen una función también como de seguridad alrededor. Pero a pesar de eso, yo te puedo asegurar que son de la gente más templada de la iglesia. Porque están acostumbrados a recibir, y ellos nos lo dicen, hermano, ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos damos cuenta cuando la familia viene peleada. O sea, desde que nosotros nos damos cuenta, dice, ¿y sabes qué es lo que hacemos? Oramos por esa familia. Señor, pon tu paz, quita toda bronca para que ahorita que entren y reciban tu palabra y salgan de aquí y todo. ¿Me explico? Tú los ves que nomás, piensas que nomás son viene. Pero no, ellos están haciendo una labor bien importante, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Por la cuestión del perdonar, del entender que a veces venimos no al 100% en nuestro ánimo, venimos estresados, venimos preocupados y a lo mejor hay un roce, ¡pum! Que eso no debilite la unidad, no tiene por qué. ¿Por qué? Porque mientras aquel viene estresado, yo vengo lleno de Dios. Y entonces yo puedo soportarlo y puedo, esa mala cara, esa mala onda que me tiro, me resbala y no pasa nada. Y la próxima vez que lo vea, lo saludo y cómo está, y ya va a estar de buenas y no pasó nada. ¿Me explico? Pero si yo, ¿me vas a venir tú a hacer esos desplantes a mí? ¿Me explico? Y entonces lo que pudo haber quedado ahí se vuelve al rato un relajote. ¿Me explico? Perdonar. Tan simple y sencillo como perdonar. Ahora, por si todavía el perdón, o sea, me encanta Dios porque nos da así de chances, ¿verdad? Por si el perdón no te alcanza, mira lo que dice Colosenses 3:14. O sea, ya vimos todo el kit básico, ya vimos el extra que es el perdón. Y Colosenses 3:14 dice, y ya, o sea, sobre todas estas cosas, o sea, ya todo lo que hablamos, todo lo que vimos, sobre todas estas cosas, Colosenses 3:14, vístanse de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí es donde termina el Señor de redondear este asunto. Le voy a pedir a los muchachos que pasen las cosas que les pedí, los chicos de producción. Vamos a ver por qué es tan importante el amor y a qué se refiere con qué es el vínculo perfecto. El amor de Dios es el vínculo que nos va a hacer uno, ¿ok? Es el pegamento que nos va a hacer uno. Dice la Biblia, aquí echemos, que tú y yo somos piedras vivas. ¿Alguien lo ha leído? En Primera de Pedro capítulo 2 dice que tú y yo somos piedras vivas. Entonces les pedí prestado el Jenga gigante de jóvenes, pero ayúdenme uno de ustedes o dos de ustedes. Vamos a armar aquí haga de cuenta que estos son tabiques, block, ladrillo, ajá. Entonces vamos a cuatrapear una pared. ¿Está de acuerdo usted que se van poniendo así cuatrapeados? Ajá. Se va poniendo intercalado. ¿Por qué se pone intercalado? ¿Alguien que sepa? Porque eso le da fuerza, ¿verdad? Eso le da fuerza. Entonces, dice la Biblia que tú y yo somos piedras vivas. Somos tabiques. Ajá. Voltea con el de al lado y dile hola tabique. Y juntos, tal como aquí estos muchachos están armando la pared, juntos formamos un templo espiritual. Ajá. Cuando tú y yo venimos a este lugar, o sea, cada uno es un tabique, cada uno es una piedra. Ajá. Pero cuando nos juntamos, se construye algo. ¿Alguien está acá?
lo que se construye es un templo espiritual. Aquí estamos en un templo físico. ¿Y está hecho de qué? Pues igual. Atrás de ese aplanado hay tabiques. Ajá. Hay tabiques como estos. Pero nosotros no formamos un templo físico, sino que tú y yo juntos, como esas piedras, formamos un templo espiritual. Y lo padre de esto es que en ese templo espiritual la presencia de Dios desciende. Ajá. Dios no desciende a este lugar físico. Ojo, Dios no desciende a este lugar físico, Dios desciende a este templo espiritual. Tú y yo podemos estar aquí hoy, pero a lo mejor la próxima semana, no sé, se nos aloca y nos reunimos en Caja de Agua, ahí bajo una lona, ¿no? La presencia de Dios ya no va a llegar aquí de, ay, ya se me fueron. No, sino que la presencia de Dios, en vez de caer aquí, va a caer en el templo espiritual que seguimos siendo nosotros. Ajá, vamos bien hasta ahí. Ahora, imaginando que esto es una construcción, una casa, un templo, tenemos ahí cada uno de estos tabiques acomodados, uno al lado del otro, piedras vivas acomodados uno al lado del otro, pero le falta algo. Imagínate que estos realmente son tabiques y que realmente es una pared. ¿Qué le falta? ¿Alguien está hablando aquí? Si guarda silencio, por favor. Hija, ¿puedes guardar silencio? Me distraes. Estos tabiques, ¿qué dijimos que le falta? Cemento, ¿verdad? Mezcla. ¿Por qué? Porque si yo agarro y llega un aironazo, por muy cuatrapeados que estén, llega un aironazo. Perdón, muchachos. Va de nuevo. Ármelo otra vez, por favor. Entonces, se cae, ¿verdad? Si viene el diablo y le pega a uno, se cae. Entonces, le falta el cemento. Decía Colosenses 3:13, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. El amor en la casa de Dios espiritual funciona como cemento. Es lo que une a los tabiques sueltos. Si no hay amor, podríamos tener 12,000, 20,000, 50,000 tabiques que no servirían de mucho, porque llega el diablo y de una patada los tira. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces el diablo eso es lo que hace. A veces el diablo llega y a cualquiera de nosotros nos pone el ojo. A cualquiera de nosotros nos pone el ojo y entonces empieza a atacarnos, empieza a golpearnos y dice, este me gusta, ¿verdad? Y empieza como yenga, ¿verdad? Y empieza ahí como que y como no hay cemento, como no hay vínculo, como no hay nada que sostenga, entonces el diablo se lleva a uno. Y si se lleva a uno, se lleva a varios. No a todos, pero se lleva a varios. ¿Me explico? Cuando hay amor, aunque venga el diablo y le pegue a uno de nosotros, y aunque ese esté débil y esté batallando con tentaciones e incluso haya caído en algún pecado, los demás no permitimos que él caiga, ni que la iglesia caiga, ni que la unidad se pierda. ¿Por qué? Porque estamos arraigados con el vínculo perfecto, dice Colosenses, que es el amor. ¿Alguien está acá? Ahora, no dice que el amor es un buen vínculo o es un vínculo chido. Dice que el amor es el vínculo perfecto. Entonces, muchos de nosotros creemos que el pecado destruye la iglesia. Pero no es el pecado lo que destruye la iglesia. Es la falta de amor la que destruye la iglesia. ¿Por qué? Porque podrá haber pecado en algunos de los tabiques. Pero si hay amor, si hay pegamento entre ellos, no se cae. Pues ahí está de prueba los miles de edificios en la Ciudad de México. Después del 85, claro. Bien amarrados y así lleguen los terremotos, no se caen. ¿Por qué? Porque están bien, aparte de cimentados en buen cimiento, nosotros estamos cimentados en Jesús, la roca principal. Cada uno de nosotros estamos pegados uno al otro con amor. Entonces no es el pecado lo que destruye la iglesia, no es la mala doctrina lo que destruye la iglesia. Lo que destruye la iglesia es la falta de amor, la falta de vínculo perfecto, la falta de algo que pegue
mi corazón con el del que está al lado, y con el del que está al lado y atrás y adelante. Y de esa manera entonces formamos un templo espiritual que te decía que es donde Dios habita. Si no hay amor, la iglesia no es más que ruinas, no es más que piedras amontonadas. El pecado destruye personas. Ojo, el pecado destruye personas. Pero si una piedra está rodeada de personas unidas en amor, la casa sobrevive. Eso es lo que quiero que entiendas. El pecado destruye a las personas individual, pero si esa persona está rodeada de amor, de otras personas que le sostengan, la casa va a resistir. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando de hoy? No, si lo básico falló, no te preocupes, todavía está el perdón. Y aún antes que todo eso, aunque fue el punto final, pero es el más importante, que es el amor. Si no hay amor, la casa no va a resistir. Si no hay amor, cualquiera de nosotros somos vulnerables a ser destruidos. Pero si hay amor, la casa va a aguantar. La casa va a resistir. ¿Tú me ayudas, Meli? Ya estoy terminando. Entonces, para terminar esta serie, simplemente quisiera llevarte a reflexionar una vez más, como hace 8 días. Hace 8 días reflexionamos respecto a los puntos que Dios nos habló hace 8 días. Pero hoy quiero llevarte a reflexionar respecto a estos 2 puntos de hoy. El perdón y el amor. Yo no sé, te repito, yo no sé si tú estás atorado en alguna situación de falta de perdón. Pero si es la situación, mira, en unos minutos vamos a celebrar la Cena del Señor. Y la Cena del Señor, uno de sus significados es la unidad del cuerpo de Jesús. ¿Qué anunciamos con la Cena del Señor? Anunciamos la muerte de Jesús, la recordamos. Y si tú recuerdas, Jesús le dijo a sus discípulos: este pan representa mi cuerpo, que por ustedes es ¿qué? Quebrado, partido. El pan representa el cuerpo de Jesús, que fue partido por nosotros. Ahora, Jesús ciertamente fue a la cruz y ciertamente fue partido y fue quebrado. Sin embargo, 3 días después, ese cuerpo que fue quebrado y que fue destruido fue restaurado. Y no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Es decir, el cuerpo de Jesús hoy no está quebrado. El cuerpo de Jesús hoy no está roto ni muerto. El cuerpo de Jesús hoy está unido, está restaurado y está funcionando. Entonces, cuando tú y yo nos juntamos a celebrar la Cena del Señor, estamos anunciando la unidad del cuerpo de Jesús. Entonces, si vamos a tomar la Cena del Señor de manera grupal por primera vez, yo creo que es un buen tiempo para perdonar todo lo que tengamos que perdonar. Sabes, yo cuando hablo este tema en el curso de Alfa, yo le digo a la gente, yo me acuerdo porque yo he estado aquí desde que soy un niño. Y en la Cena del Señor pues, estaban los adultos acá y a nosotros nos tenían allá atrás. Como ahora están algunos, cuando hacemos cena aparte, los niños están allá atrás. Pero yo me acuerdo que veíamos y cuando en la cena llegaba un momento donde el pastor daba tiempo a que personas se pidieran perdón y personas se pusieran en paz, yo me acuerdo que literalmente los hermanos se paraban de su lugar, iban al otro lado del auditorio donde estaba esa persona con la que habían tenido una diferencia, y ahí frente a todos se pedían perdón y se abrazaban y los veías ahí llorando. Y por allá en la parte de atrás también veías que alguien se paraba y buscaba a alguien y se abrazaban. Y así varios. Y eso en algún momento en el camino se perdió, ¿sabes? Y hemos llegado hoy a una simulación donde se da el mismo tiempo de pedir perdón y de arreglar situaciones y mágicamente desaparecieron. Ya no hay broncas, ya nadie se pelea con él. Yo no veo que nadie se levante a buscar a nadie, a arreglar alguna situación, a pedir. No, todos están perfectos. Hemos caído en la simulación de
de que todo está bien. Hemos dejado de ser vulnerables y de mostrar, ¿qué importa si me pongo de pie y voy a pedirle perdón a alguien? ¿Qué no es lo mejor? ¿Qué no se trata de eso? ¿Qué no se trata de ser uno? De tener paciencia, de soportarnos, de perdonar, de pedir perdón, de sostenernos en amor unos con otros. Y si no lo hacemos, entonces estamos jugando a la iglesia nada más. A mí me gustaría realmente que hoy reflexionaras acerca de esto. ¿Hasta qué punto estás dispuesto realmente a ser la iglesia de Jesús? ¿Hasta qué punto estás dispuesto de ser vulnerable y mostrar que no eres perfecto a los demás? Mira, aunque no lo sepa, aunque no lo hagas, sabemos que ninguno somos perfectos. No pasa nada. Así es que ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a reflexionar en esto. Y ahí con tus ojos cerrados, no sé, deja que el Espíritu Santo te hable. Y si necesitas perdonar algo, pues perdónalo. Decide soltar eso. Decide no guardar más rencor en tu corazón. No te distraigas por lo que va a pasar. Simplemente vamos a preparar las cosas de la cena. No te distraigas. Este es un momento especial. Sabes, no vamos a ir al siguiente nivel como iglesia, a impactar a esta ciudad como Dios lo desea, si no pasamos estas pruebas, estos exámenes. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque con amor, con paciencia tú nos tratas, nos hablas, nos recuerdas. Nos recuerdas lo que está en juego, Señor. Y yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú conoces cada corazón. Tú conoces la realidad de las heridas que quizá hay, de las ofensas que estamos cargando, del dolor que todavía nos simbra, Señor, nos lastima. Padre, yo quiero pedirte que hoy tu Espíritu Santo nos eleve a otro nivel. Señor, que podamos superar este nivel de principiante, nivel infantil de iglesia, Señor, y que podamos crecer a ese nivel donde vivimos el vínculo perfecto cada día, donde aunque el diablo venga y se ensañe con uno, no cae, porque los demás estamos firmes, rodeándolo con amor y sosteniéndolo. Señor, una iglesia donde decidimos no ofendernos, y si nos ofenden, perdonamos, así como tú nos has perdonado. Señor, una iglesia que refleja a Jesús de una manera correcta, para que la gente corra a acercarse y encontrar una solución y encontrar esperanza en este lugar y encontrar amor incondicional y aceptación. Pero eso no va a ocurrir, Padre, hasta que nosotros nos aceptemos entre nosotros. Hasta Guarda que silencio, nosotros nos Joaquín. amemos entre nosotros, un amor entrañable. Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, muévenos a hacer lo que tengamos que hacer. Incomódanos. Te damos permiso, incomódanos. Toca nuestros corazones. Corazones quizá que ya con el tiempo se han hecho duros, se han hecho de piedra. Señor, vuélvelos a hacer de carne. Vuélvenos a ser sensibles a tu presencia, sensibles a lo que tu Espíritu Santo está hablando.